Compartimos el Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Entonces un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido exactamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y dando un rodeo pasó de largo. Pero un samaritano que viajaba por allí llegó a donde estaba, lo vio y se conmovió. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo de que cayó en manos de los asaltantes? Él contestó: El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo los 72 discípulos enviados por Jesús volvían y llenos de asombros le contaban que hasta los demonios se habían sometido a su nombre. Entonces un doctor de la ley, es decir, un experto en las Sagradas Escrituras, se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta refleja primero una gran inteligencia y también una agudeza espiritual y teológica. La vida eterna, que sobrepasa totalmente nuestra vida biológica, no está a nuestro alcance. No podemos hacer nada ni para conquistarla ni para merecerla. Solo podemos recibirla como regalo, como don de Dios, como herencia de Dios. El heredero no tiene que hacer nada para heredar, simplemente serlo. Sin embargo, aquí es necesario aclarar que en tiempos de Jesús, si bien existían leyes respecto de la herencia, sin embargo la herencia siempre quedaba al arbitrio del Padre. Entonces la pregunta era: ¿qué tengo que hacer para que Dios quiera heredarme la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para caerle bien a Dios? Mirá desde otro ángulo, ¿cuál es la voluntad de Dios que Dios más ama? De acuerdo a la respuesta que dé Jesús, va a ser el núcleo de todo su mensaje. Jesús le responde preguntándole a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es decir, ¿qué dice la Torá? ¿Y cómo interpretás vos lo que dice la Torá? Es evidente que este doctor en la ley ya tiene una respuesta, la respuesta a la cual él llegó. Y mire, no hay mayor elogio para un erudito que darle la posibilidad de que demuestre toda su sabiduría. De hecho, la respuesta que da es brillante. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La primera parte es del Deuteronomio y la segunda del Levítico. Este doctor en la ley ha descubierto que el corazón de toda la Torá es el amor. Por esto es que Jesús lo invita a no quedarse simplemente en una elucubración teórica, sino a poner en práctica lo que él mismo ha descubierto.
Has respondido exactamente. Obra así y vivirás. Pero este hombre, para justificarse, hace otra pregunta a Jesús, que también es una pregunta técnica. ¿Y quién es mi prójimo? En tiempos de Jesús, se discutía si el prójimo a quien debía amarse según el libro de Levítico era simplemente un miembro de la misma familia del propio clan o abarcaba a todo israelita. Jamás se le pasaría por la mente que un extranjero pudiera ser prójimo. De hecho, fíjense, la comunidad del Qumran tiene como precepto: amarás a los hijos de la luz y odiarás a los hijos de las tinieblas. Es decir, amarás a los de tu comunidad y odiarás a todos los que no son de tu comunidad. Y Jesús no responde con un discurso, sino con una parábola. Sabemos que la parábola no busca dilucidar una cuestión teórica, sino que busca cuestionar las convicciones que uno mismo tiene. Así como el agua toma la forma del recipiente que lo contiene, la parábola hace emerger las convicciones más profundas del oyente. Y Jesús cuenta: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino cayó en manos de unos asaltantes que le robaron todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Jericó era una ciudad próspera, rica, situada a unos 27 kilómetros de Jerusalén, cerca del río Jordán. La mayoría de la gente rica de Jerusalén, especialmente el Sanedrín, tenía su segunda casa en Jericó. El camino entre Jerusalén y Jericó estaba plagado de asaltantes y por lo tanto siempre había que ir en caravana para estar por seguridad, para estar más seguro. Jesús, fíjense que no describe a la víctima, simplemente la presenta como un hombre herido y por lo tanto necesitado de ayuda. Con eso es suficiente. Entonces baja por ese mismo lugar de Jerusalén, se supone que después de haber ofrecido su servicio en el templo, un sacerdote que lo vio y siguió de largo. Podríamos preguntarnos si las celebraciones litúrgicas que este hombre tuvo en el templo lo ayudaron a adquirir los pensamientos y los sentimientos de Dios. Claramente no. Este pueblo, dice Isaías, me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Después, en sentido contrario, va subiendo un levita. Los levitas eran, podemos decir así, los sacristanes oficiales del templo. Después de los sacerdotes eran los que más poder religioso tenían. Él lo ve y da un rodeo y sigue de largo. ¿Por qué hace esto? Simplemente porque la pureza legal que se exigía para participar de los rituales en el templo prohibían el contacto con la sangre. Este hombre leguleyo más que piadoso pone una norma litúrgica por encima de la ley que obliga a socorrer al prójimo. Fíjense en esta situación, ¿no? Este hombre quiere cumplir la ley de Dios como él la entiende, pero justamente por querer cumplir la ley de Dios como él la entiende, va en contra de la primera y la más grande de todas las leyes de Dios, que es el amor del prójimo. Jamás un ritual puede estar por encima del amor al prójimo, ¿sí? Como dice el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Siguiendo la lógica de este relato, uno se imagina que después de un sacerdote y un levita, la próxima figura tendría que ser un laico piadoso, es decir, un israelita laico, posiblemente un fariseo verdaderamente temeroso de Dios. Fíjense que un cierto anticlericalismo hubiera caído bien al auditorio de Jesús. Sin embargo, el relato de Jesús los sorprende y los descoloca. Un samaritano que estaba de viaje pasó junto a él
lo vio y se conmovió. No hace falta describir mucho el odio que se tenían los judíos y los samaritanos. Fíjense que esto llegaba a tal punto que si un judío insultaba a otro judío llamándolo samaritano, la ley lo castigaba con 39 latigazos. Tan grave era esto. Sin embargo, este hombre tan aborrecible para los judíos ve al hombre herido y necesitado y se conmueve, es decir, siente empáticamente en sí mismo el dolor del otro. Significa que se comporta como un ser humano. Tanto en el sacerdote como en el levita, las leyes rituales han terminado cauterizando su humanidad. Y fíjense, este samaritano se acerca, cura sus heridas con aceite y vino, las venda, lo carga sobre su cabalgadura y lo conduce a un albergue donde se queda cuidándolo. Como vemos, no basta la compasión, no basta conmoverse, es necesario ponerse en acción frente al dolor y al sufrimiento del hermano, cualquiera sea este hermano, ¿sí? Incluso si esto nos exige renunciar algo a nosotros mismos, morir un poco a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que estamos en sintonía con Dios porque nos pasamos mirando al cielo y haciendo largas oraciones. Nosotros tenemos que mirar al cielo, sí, pero para ver dónde Dios está mirando y mirar donde Él mira. ¿Y dónde mira Dios? Dios tiene sus ojos puestos en los pobres, en los enfermos, en los sufrientes, en todo aquel que necesita mi auxilio, mi ayuda, y a quien tengo que ayudar por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces sí, cuando veo el dolor de mis hermanos y me conmuevo y me pongo en acción, entonces sí voy a tener los pensamientos y los sentimientos de Dios. El samaritano mira y ve donde Dios mira y ve. Y se conmueve y actúa. Por eso Él es un modelo para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que mirar y ver donde Dios mira y ve. Y ponernos inmediatamente en acción, poner manos a la obra. Y no estar esperando que el hermano venga frente a nosotros a humillarse y a pedirnos lo que necesita. Jesús es el verdadero samaritano. Él se acercó a nosotros, descubrió nuestras heridas, las curó con aceite y vino, que son símbolos de los sacramentos. Pagó por nosotros, cargó sobre sí nuestros dolores, nuestros pecados, pagando con su propia vida. Él nos conduce hacia un albergue que es símbolo de la iglesia, donde somos cuidados y donde nosotros también podemos cuidar a otros, hasta que Él venga. Por esto es que la iglesia también tiene que ser un hospital de campaña, donde puedan ser recibidos y atendidos y contenidos todos los heridos de la humanidad. Él lo pagará a su regreso. Finalmente Jesús pregunta, ¿cuál de los tres te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado? Y el doctor en la ley respondió, el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión de él. Jesús le dice, ve y obra de la misma manera. Cuidado porque eso también nos está diciendo a cada uno de nosotros, los que escuchamos hoy esta parábola. Ve y obra de la misma manera. Sé capaz de mirar y ver el dolor de tu hermano. Sé capaz de dejarte conmover por ese dolor y ponete a amar de modo concreto al servicio de quien te necesita, al servicio de aquel con el cual Jesús se identificó, porque todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, todo aquel que me necesita es mi hermano.